Desde que era niño, siempre me fascinó el misterio y lo paranormal. Esta obsesión me llevó a convertirme en investigador de lo inexplicable, y mi compañero y amigo, Héctor, compartía la misma pasión. Juntos, habíamos enfrentado casos que desafiaban la lógica, pero nada nos preparó para lo que encontramos en el metro de la Ciudad de México. Todo comenzó un día común, cuando recibimos una llamada de un contacto dentro del gobierno, alguien que prefería mantener el anonimato. Nos contó sobre una serie de desapariciones misteriosas en el metro. Lo inquietante era que las cámaras de seguridad mostraban a las víctimas abordando los trenes, pero nunca saliendo de ellos. Decidimos investigar. Nuestro primer destino fue la estación Pino Suárez, uno de los lugares donde habían desaparecido varias personas. Nos encontramos con Javier, un trabajador del metro que había presenciado fenómenos extraños. Javier nos condujo a la sala de control de seguridad, donde pudimos revisar las grabaciones. Las imágenes mostraban claramente a los pasajeros entrando en los trenes, pero en las estaciones siguientes, simplemente no estaban. No había explicación lógica. Comenzamos a entrevistar a los familiares de las víctimas. Todas las historias coincidían: personas normales, sin razón aparente para desaparecer, con planes para el futuro. Sus vidas habían sido truncadas sin previo aviso. Algunos familiares mencionaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas, donde solo se escuchaba estática o murmullos indescifrables. Días después, Héctor y yo decidimos realizar un viaje en el metro para experimentar de primera mano lo que estaba ocurriendo. Tomamos un tren en la misma línea donde habían desaparecido la mayoría de las personas. Durante el trayecto, todo parecía normal. La gente iba y venía, leyendo, escuchando música, conversando. Sin embargo, había una sensación palpable de inquietud en el aire, como si algo invisible nos observara. En una de las estaciones, noté una figura extraña en el andén. Era un hombre con ropa vieja y gastada, con una mirada perdida. Decidí acercarme a él, pero cuando estaba a punto de hablarle, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Héctor también lo había visto, y ambos nos quedamos perplejos. No había forma de que alguien pudiera desaparecer así, de la nada. Al regresar a la sala de control, revisamos las grabaciones nuevamente. Esta vez, fuimos testigos de algo aterrador. En las imágenes, el hombre que había desaparecido frente a mis ojos abordaba el tren y se desvanecía lentamente, como si se disolviera en el aire. Esto no era un simple caso de desaparición, algo más siniestro estaba en juego. Nuestra investigación nos llevó a descubrir antiguos registros y documentos del metro. Encontramos informes de hace décadas sobre accidentes y muertes en las vías, muchos de los cuales nunca habían sido revelados al público. También hallamos menciones de extrañas apariciones y fenómenos inexplicables desde que se inauguró el metro. Una noche, mientras revisábamos estos documentos, recibimos una visita inesperada. Un hombre vestido de traje, con una presencia intimidante, se presentó como representante del gobierno. Nos advirtió que abandonáramos la investigación por nuestra propia seguridad. Héctor y yo, obstinados y hambrientos de respuestas, ignoramos su advertencia. Pero su visita nos dejó con una sensación de vulnerabilidad y miedo. Decidimos hablar con un ex trabajador del metro, don Miguel, que había sido despedido años atrás por razones desconocidas. Don Miguel nos contó historias aterradoras sobre su tiempo en el metro, sombras que se movían solas, voces que llamaban desde túneles oscuros, y colegas que desaparecían sin dejar rastro. Según él, había una entidad maligna en el metro, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los pasajeros. Nuestro siguiente paso fue investigar estos túneles oscuros. Con la ayuda de Javier, logramos acceder a partes del metro que estaban fuera del alcance del público. Mientras caminábamos por los túneles, sentíamos una presencia constante a nuestro alrededor. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia el sonido y encontramos a un hombre, pálido y tembloroso, que nos contó que había visto a sus amigos ser arrastrados por una sombra gigante. La situación se estaba volviendo insostenible. Decidimos llevar nuestras pruebas y hallazgos a la prensa, esperando que la exposición pública obligara al gobierno a actuar. Sin embargo,
Cada vez que intentábamos contactar a un medio, nuestras llamadas eran interceptadas, y los periodistas que mostraban interés desaparecían o eran silenciados. Estaba claro que había una poderosa fuerza trabajando para mantener todo en secreto. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones en nuestra oficina, la luz se cortó abruptamente. A través de la oscuridad, escuchamos un susurro escalofriante. Al encender una linterna, vimos que todas nuestras notas y documentos habían sido desparramados por la habitación. Sentimos que algo o alguien estaba intentando intimidarnos, pero estábamos más determinados que nunca a descubrir la verdad. Héctor y yo decidimos volver al metro, esta vez con más equipo y preparándonos para cualquier eventualidad. Mientras explorábamos una estación abandonada, encontramos una puerta oculta que llevaba a un cuarto secreto. Dentro, había antiguos rituales y símbolos que no pudimos identificar. De repente, sentimos una ráfaga de aire frío y las sombras a nuestro alrededor comenzaron a moverse. La presencia se hizo más fuerte, y por primera vez, la vimos claramente, una figura espectral, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. La entidad avanzó hacia nosotros, y Héctor, en un intento desesperado por salvarnos, lanzó una cámara que se rompió al impactar el suelo, liberando una luz brillante. La figura se desvaneció, pero sabíamos que solo era una victoria temporal. Regresamos a la superficie, con la certeza de que el metro de la Ciudad de México era un lugar maldito. Habíamos encontrado pruebas suficientes para demostrar la existencia de lo paranormal, pero el costo había sido alto. El gobierno, claramente consciente de la entidad, continuaba encubriendo la verdad, y nosotros nos enfrentábamos a una amenaza que no podíamos comprender del todo. Nuestra investigación estaba lejos de concluir, y cada paso que dábamos revelaba más preguntas que respuestas. La sensación de que algo nos observaba no nos abandonaba, y el miedo de que la entidad pudiera alcanzarnos en cualquier momento se volvía insoportable. Decidimos tomar un respiro, planear nuestra siguiente movida, y buscar más aliados en nuestra lucha contra lo desconocido. Sabíamos que estábamos en peligro, pero también que la verdad debía salir a la luz. La gente merecía saber lo que realmente ocurría en el metro. Aunque nuestra travesía había comenzado con curiosidad, ahora estábamos inmersos en una batalla contra fuerzas que no comprendíamos completamente. La ciudad estaba en peligro, y éramos los únicos que podíamos enfrentarlo. Pero esa es una historia que deberá esperar para otra ocasión. Después de aquel encuentro con la entidad, Héctor y yo sabíamos que no podíamos detenernos. La sensación de peligro constante nos mantenía alerta, pero también nos empujaba a seguir adelante. Necesitábamos más información, y nuestras fuentes dentro del gobierno habían quedado en silencio tras la última advertencia. No obstante, un nombre seguía resonando en nuestras mentes, el del antiguo director de operaciones del metro, Arturo Gómez. Sabíamos que él podía tener respuestas, si es que lográbamos encontrarlo. Arturo había desaparecido del ojo público años atrás, tras una serie de controversias no aclaradas. Decidimos buscarlo, confiando en que él nos ayudaría a desentrañar el misterio. Después de días de rastrear pistas y contactos, finalmente lo localizamos viviendo en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Arturo, un hombre ahora mayor y cansado, nos recibió con cierta reticencia. Sin embargo, al escuchar nuestras experiencias y ver las pruebas que habíamos reunido, accedió a hablarnos. Su relato fue escalofriante. Nos contó que, durante su gestión, habían ocurrido numerosos incidentes inexplicables en el metro. Personas que desaparecían, sombras que se movían, susurros en las profundidades de los túneles. Él mismo había sido testigo de algunas de estas cosas, pero cada intento de investigar más a fondo era rápidamente sofocado por órdenes superiores. Según Arturo, el metro había sido construido sobre antiguos túneles y catacumbas, lugares que se creían malditos por los antiguos habitantes de la región. Se habían realizado rituales oscuros en esos lugares, y se decía que entidades malignas habían sido convocadas y luego selladas en las profundidades. La construcción del metro había perturbado estas fuerzas, liberándolas nuevamente. Arturo mencionó que había intentado cerrar algunas de las secciones más afectadas, pero siempre había sido impedido por altos mandos que preferían mantener el flujo de pasajeros y minimizar el pánico.
Decidimos que nuestra próxima movida debía ser encontrar esos antiguos túneles y catacumbas. Con la ayuda de Javier, quien había conseguido mapas antiguos y planos del metro, nos adentramos en las partes más oscuras y menos transitadas del sistema. El ambiente era opresivo, y cada paso que dábamos parecía resonar con ecos de un pasado sombrío. En una de estas exploraciones, encontramos una entrada oculta detrás de un muro en ruinas. Al pasar por ella, nos adentramos en un laberinto de túneles oscuros, mucho más antiguos que las estructuras modernas del metro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que no pudimos identificar, y el aire estaba cargado de una energía pesada y maligna. Mientras avanzábamos, escuchamos voces. No eran humanas, eran susurros guturales que parecían venir de todas direcciones. De repente, vimos una figura a lo lejos, una sombra que se movía con una rapidez antinatural. La seguimos, con la esperanza de obtener respuestas, pero nos llevó a una cámara grande y vacía. En el centro de la cámara había un antiguo altar, cubierto de velas apagadas y símbolos arcanos. De pronto, la temperatura descendió drásticamente, y una ráfaga de viento nos golpeó. Nuestras linternas se apagaron. En la oscuridad, las voces se intensificaron, y pudimos sentir la presencia de algo maligno. Héctor encendió una linterna compacta que llevaba consigo, y en la tenue luz, vimos a la entidad nuevamente, mucho más cerca esta vez. Nos miraba con sus ojos vacíos, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro espectral. Decidimos retroceder lentamente, manteniendo la vista fija en la figura, pero justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, Héctor tropezó y cayó al suelo. La entidad se abalanzó sobre él, y yo, en un acto desesperado, arrojé una piedra contra el altar, esperando distraerla. Para nuestra sorpresa, la figura se desvaneció, dejando solo un eco de susurros en el aire. Ayudé a Héctor a levantarse, y juntos salimos corriendo de los túneles. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado allí, pero al salir a la superficie, la luz del día nos cegó momentáneamente. Estábamos agotados, física y emocionalmente, pero habíamos logrado obtener más información. Sabíamos que el altar y los símbolos tenían un significado crucial en todo esto, y que la entidad parecía estar vinculada a ellos. De vuelta en nuestra oficina, analizamos todo lo que habíamos encontrado. Decidimos contactar a un experto en lo oculto, el profesor Santiago Morales, un erudito en rituales y simbología antigua. Santiago accedió a ayudarnos, intrigado por nuestros hallazgos. Nos explicó que los símbolos que habíamos visto eran parte de antiguos rituales de invocación, y que el altar probablemente era un punto de anclaje para la entidad. El profesor también nos advirtió que la entidad estaba conectada a un ciclo de energía oscura, alimentada por el miedo y la desesperación de las personas. Cada desaparición fortalecía su presencia, y su objetivo final podría ser mucho más siniestro de lo que imaginábamos. Armados con esta nueva información, decidimos que necesitábamos enfrentarnos a la entidad directamente. Planeamos un ritual para intentar sellarla nuevamente, con la esperanza de detener las desapariciones. La noche que elegimos para el ritual, el ambiente estaba cargado de tensión. Nos reunimos en la entrada de los antiguos túneles, preparados para cualquier eventualidad. Mientras nos adentrábamos una vez más en las profundidades del metro, las voces y susurros se intensificaron. Al llegar al altar, comenzamos el ritual según las indicaciones del profesor Santiago. La atmósfera se volvió densa y sofocante, y las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida. Justo cuando pensábamos que el ritual estaba funcionando, la entidad apareció, más poderosa y furiosa que nunca. Luchamos contra la entidad con todas nuestras fuerzas, utilizando los conocimientos que habíamos adquirido. Sin embargo, en medio del caos, algo salió mal. El ritual se rompió y la entidad nos atacó con una ferocidad inimaginable. Logramos escapar por poco, sabiendo que habíamos fallado y que ahora la entidad era más fuerte que nunca. De regreso a la superficie, comprendimos que habíamos subestimado el poder de la entidad. Nuestra lucha no había terminado, y sabíamos que necesitaríamos más ayuda y conocimiento para enfrentarla nuevamente. Decidimos tomar un respiro, planificar nuestra próxima movida y buscar más aliados en nuestra lucha contra lo desconocido.
La sensación de peligro constante no nos abandonaba, y sabíamos que el tiempo se estaba acabando. La ciudad estaba en peligro, y éramos los únicos que podíamos enfrentarlo.